necesario que recordemos algunas cosas de cuarto año, ¿sí? En esta diapositiva se les pide que observen las siguientes estructuras desarrolladas o semidesarrolladas, ¿sí? Son 3 estructuras que observen que las 3 son estructuras distintas, ¿tá? Y cada una recibe un nombre diferente. La primera estructura, donde tenemos los 5 átomos de carbono unidos a través de enlaces covalentes simples y se completa, digamos, cada carbono, las valencias de cada carbono con los hidrógenos, ¿sí? Nos queda el compuesto pentano. Más abajo tenemos una cadena de 3 carbonos y a su vez al carbono número 2 están unidos grupos metil. Y después en la imagen de la derecha tenemos una cadena de 4 carbonos y en el carbono número 2 hay unido una ramificación que es un grupo metil. Entonces tenemos que el primer compuesto es el N-pentano, el segundo compuesto que les mencioné es el 2,2 dimetilpropano y el último es el 2-metilbutal. Ahora tómense unos minutitos, cuenten cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de hidrógeno hay en cada una de las estructuras. Bien, entonces ustedes deben haber llegado a que los 3 compuestos tienen la fórmula C5H12. O sea que cada uno de esos compuestos está formado por 5 carbonos y por 12 átomos de hidrógeno. Este tipo de compuestos que tienen la misma fórmula química, ¿sí? La misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno en este caso, pero esos átomos se unen de diferente forma y por lo tanto son compuestos distintos, a este tipo de compuestos se les denomina isómeros, ¿sí? Compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura. A esto se le denominan isómeros. Si recuerdan, en cuarto año se pueden haber estudiado isomería de cadena, isomería de posición, isomería de función. Hay muchos tipos de isomería. A nosotros nos interesa un tipo específico en este momento, que es lo que se denomina isomería óptica, ¿tá? Que generalmente no se aborda en otros años, solamente se puede trabajar en quinto a veces, que nunca da el tiempo, y si no, en sexto. Bueno, entonces vamos a recordar. Un carbono quiral es un carbono que está unido a 4 átomos o grupos de átomos diferentes, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva tenemos la representación de un modelo ahí de un aminoácido, ¿tá? Tenemos a la derecha el grupo carboxilo con el carbono unido por un doble enlace covalente al oxígeno y por otro enlace simple a el oxígeno y el hidrógeno. Después tenemos el carbono alfa, ese carbono alfa está unido al carboxilo, a un hidrógeno, al grupo amino que está a la izquierda y al resto de la cadena que ahí está representado con la letra R. Este carbono alfa es un carbono quiral porque está unido a 4 cosas distintas, a 4 grupos de átomos diferentes. ¿Quiénes son esos 4 grupos de átomos? Bueno, el carboxilo, que es el que está recuadrado, es uno de los grupos. El amino, que es el otro que está recuadrado, es el otro grupo. La H, que está solita arriba, es el tercer grupo. Y el R, que es distinto a cualquiera de esos 3 que ya les dije, es el cuarto grupo. O sea que esas 4 cosas que están unidas al carbono alfa son 4 grupos de átomos distintos. Por eso ese carbono alfa decimos que es un carbono quiral. Esto es así
en los 20 aminoácidos que forman las proteínas, salvo en la glicina. El aminoácido glicina, en el aminoácido glicina, el R es una H. Por lo tanto, ese carbono alfa no va a estar unido a 4 cosas distintas, porque la H se va a repetir, va a estar unido a 3 cosas, al carboxilo, al amino y al hidrógeno. Entonces ya no es un carbono quiral. ¿Tá? Entonces, si no tiene carbono quiral, no va a presentar isomería óptica. La única excepción es ese aminoácido, la glicina. Los restantes 19 aminoácidos, todos van a tener isómeros ópticos. Entonces, ¿cuál es el carbono quiral en los alfa aminoácidos? El carbono alfa, el carbono número 2. Si tienen carbono quiral, van a poder existir 2 isómeros ópticos, 2 enantiómeros. Uno de los enantiómeros lo vamos a identificar con la letra D mayúscula y al otro de los enantiómeros lo vamos a identificar con la letra L mayúscula. Entonces, acá estamos viendo, sobre todo me interesaba porque estaban ahí las definiciones, ¿sí? Isómeros, compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura, por lo tanto van a tener distintas propiedades. Específicamente a los isómeros ópticos les denominamos estereoisómeros. Son isómeros que tienen la misma fórmula molecular y la misma secuencia de átomos enlazados, pero difieren en la orientación en el espacio de sus átomos. ¿Ah? Los enantiómeros son aquellos isómeros que se relacionan entre sí por una reflexión. ¿Qué significa? Y estamos hablando de reflexión desde el punto de vista físico, ¿sí? Porque son imágenes especulares, ¿tá? Que no son superponibles. Esos son los enantiómeros. Isómeros, que son imágenes especulares, o sea que uno es la imagen en el espejo del otro, pero cuando los quiero superponer no logro hacerlo. Esos compuestos son enantiómeros. Los enantiómeros siempre van de a 2, siempre es un par de enantiómeros. El compuesto de la derecha es el enantiómero del de la izquierda, el de la izquierda es el enantiómero de la derecha, siempre tienen que estar de a 2. Entonces, la existencia de enantiómeros se explica por la presencia de carbonos quirales, ¿sí? Que es un carbono que posee unido 4 grupos diferentes. El carbono alfa de los aminoácidos es el carbono quiral. La glicina no tiene carbono quiral. Esto que estoy leyendo ya lo mencioné antes. Acá sí es algo nuevo. Para cualquier molécula, yo puedo saber cuántos estereoisómeros va a presentar esa molécula, ¿sí? Que depende de la cantidad de carbonos quirales que tenga la molécula. La formulita que se aplica es 2 a la N, ¿sí? Siendo N la cantidad de carbonos quirales. En los aminoácidos siempre voy a tener un solo carbono quiral, que es el carbono alfa. Por lo tanto, cuando yo aplico esa formulita, la fórmula que voy a tener que hacer es 2 a la 1, porque 1 es porque tengo un solo carbono quiral. Y 2 a la 1 equivale a 2. ¿Qué significa eso? Que siempre voy a tener 2 estereoisómeros. ¿Quiénes son esos 2 estereoisómeros? Los 2 enantiómeros, ¿sí? Uno el enantiómero D y otro el enantiómero L. Bien. Nosotros esa formulita la vamos a volver a usar más adelante cuando estemos dando monosacáridos, porque en los monosacáridos vamos a tener más carbonos quirales, no solamente un carbono quiral, va a haber más cantidad. ¿tá? Para el caso de los aminoácidos hay un solo carbono quiral. Bien, entonces, si el grupo amino está a la izquierda del carbono quiral, ese aminoácido es L. Si el grupo amino está a la derecha del carbono quiral, ese aminoácido es D. La D y la L se representan con
mayúsculas. Y es una disposición arbitraria, o sea, que para saber si es D o L, a alguien se le ocurrió decir que el D era el que tenía el grupo amino a la derecha del carbono quiral y el L era el que tenía el grupo amino. ¿Ah? Es un invento, es algo que se definió de esa manera. ¿Ah? Eso es a nivel estructural. Lo mismo dice acá, la forma de identificar si un aminoácido es D o L es mirando la estructura. Si el grupo amino está a la derecha del carbono quiral, es D. Si el grupo amino está a la izquierda del carbono quiral, es L. ¿Tá? Esto es algo arbitrario. Las propiedades físicas y químicas de estos compuestos, o sea, del enantiómero D y del enantiómero L, son idénticas. Punto de fusión, punto de ebullición, densidad, todas las propiedades físicas y químicas son idénticas, excepto en una sola propiedad física, la actividad óptica. Como lo único que se diferencian es en la actividad óptica, por eso se le denominan a los compuestos isómeros ópticos, porque es lo único que tienen distinto, ¿tá? Desde el punto de vista de sus propiedades. La actividad óptica es en lo que se diferencia, por eso se denominan isómeros ópticos. La actividad óptica es la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada y se determina con un polarímetro. ¿Ah? O sea que esa es la propiedad. La propiedad actividad óptica implica desviar el plano, ¿sí?, en el que se propaga la luz polarizada. Y esa propiedad se mide o se determina con un instrumento que se llama polarímetro. Si yo pongo un compuesto, uno de los enantiómeros, dentro del polarímetro, uno de ellos va a desviar la luz polarizada en un sentido y el otro la va a desviar en el sentido opuesto. ¿Tá? Yo lo voy a poner de a uno en el polarímetro. Si el enantiómero que yo pongo en el polarímetro desvía la luz polarizada a la izquierda, voy a decir que ese enantiómero es levógiro y lo voy a simbolizar con un signo de menos. ¿Sí? Ese signo de menos significa que cuando puse el enantiómero en el polarímetro, la luz polarizada se desvía hacia la izquierda. Agarro otro tubo de ensayo y en ese otro tubo de ensayo pongo el enantiómero, el otro enantiómero, y lo pongo en el polarímetro. Ahora, la luz polarizada se va a desviar a la derecha. Entonces, ese enantiómero que puse en segundo lugar es dextrógiro, giro a la derecha, y se simboliza con el signo de más. ¿Ah? Los signos de más y de menos se determinan experimentalmente, no los puedo predecir mirando la estructura. Yo tengo que poner el compuesto en el polarímetro y tengo que ver para qué lado va desviada la luz polarizada, ¿sí? Si ese giro de la luz polarizada es hacia la izquierda, el signo que le corresponde es negativo. Si el giro de la luz polarizada es hacia la derecha, el signo que le corresponde es el signo de más. ¿Tá? Entonces, van a existir enantiómeros que sean D, porque tienen el grupo amino a la derecha del carbono quiral, y que además, cuando pongo ese enantiómero en el polarímetro, desvían la luz polarizada a la derecha. Entonces van a ser D más. La D porque tienen el grupo amino a la derecha y el signo de más porque la luz polarizada en el polarímetro se desvía a la derecha. Y el otro enantiómero va a ser L porque va a tener el grupo amino a la izquierda y va a desviar la luz polarizada en el polarímetro a la izquierda. Por eso le corresponde el signo de menos. Pero también me va a pasar que voy a tener estructuras de aminoácidos que sean D, o sea que el grupo amino va a estar a la derecha del carbono quiral, pero cuando yo ponga ese enantiómero en el polarímetro, la luz polarizada se va a desviar a la izquierda, por lo tanto le va a corresponder el signo de menos. Y al otro enantiómero, que tiene el grupo amino a la izquierda del carbono quiral, lo pongo en el polarímetro y va a dar que la
luz polarizada se desvía a la derecha, por lo tanto le va a corresponder un signo de más. O sea que es lo que me interesa que reconozcan, que las denominaciones D y L son independientes de las denominaciones más y menos. El D y el L se determinan mirando la estructura, mirando si el grupo amino está a la derecha o a la izquierda. Y el signo de más y de menos se determina experimentalmente. Hasta que yo no lo ponga en el polarímetro y lo haga, no sé para dónde va a ir la luz polarizada. ¿Ah? Y entonces, si la luz polarizada gira para la derecha, va a ser con un signo de más, si la luz polarizada gira a la izquierda, va a ser con un signo de menos. ¿Ah? D y L se definen mirando la estructura y los signos de más y de menos se definen usando el polarímetro. Acá tienen el esquema de un polarímetro. Si quieren pueden buscar en Google después que les muestre los distintos tipos de polarímetros que hay digitales. En el colegio hay uno que es muy rudimentario. Entonces, el polarímetro arranca en la bombita amarilla ahí que está denominada como fuente luminosa, ¿sí? De ahí sale una luz, ¿sí? Los rayos de luz, si ustedes recuerdan, son infinitos, salen de un punto y son infinitos en todas direcciones. ¿Tá? A esa luz, ahí la denomina luz despolarizada. O sea que los rayos de luz se mueven, vibran en todos los planos habidos y por haber. Esa luz ordinaria, esa luz común, se hace pasar por un polarizador. Un polarizador es una lente Polaroid, tipo Polaroid. Entonces, al atravesar la luz, los rayos de luz, a través de esa lente, ¿sí? De ese polarizador, lo que hacemos es que la luz quede vibrando en un único plano. Si ustedes observan en la imagen, cuando estamos hablando de luz despolarizada, tenemos flechas que van en todos los sentidos, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, ¿sí? En varios planos. Y después de que esa luz despolarizada atraviesa el polarizador, tenemos luz que solamente vibra en un plano, en el plano vertical. Por eso tenemos la flechita para arriba y la flechita para abajo. ¿Sí? O sea que eso es lo que hace que la luz ordinaria se convierta en luz polarizada. Hacerla atravesar un polarizador y que la luz vibre en un único plano. ¿Tá? En este caso está vibrando en el plano vertical. Una vez que yo tengo la luz polarizada, lo que hacemos es que esa luz polarizada atraviese, ¿sí? Al enantiómero. Esa luz polarizada tiene que pasar por un tubito de ensayo que tiene una disolución con uno de los dos enantiómeros. Entonces, en ese tubo polarimétrico, ¿sí? Ahí adentro pongo el tubo de ensayo con el enantiómero que a mí me interesa determinarle la actividad óptica. Si cuando la luz polarizada atraviesa el contenido del tubo polarimétrico, si ahí adentro hay un enantiómero, la luz que yo voy a ver al salir, vieron que acá en la imagen inferior de la diapositiva hay un ojo, ¿sí? O sea que párense ahora ahí a mirar. Si la luz sigue moviéndose en el plano vertical, o sea que las flechitas estuvieran para arriba y para abajo, igual que antes de entrar al tubo polarimétrico, significa que no tengo actividad óptica. Pero si dentro del tubo polarimétrico hay un enantiómero, a la salida la luz. Entonces, los enantiómeros se van a diferenciar en el sentido de giro de la luz polarizada. Uno va a girar hacia la derecha y el otro va a girar hacia la izquierda. ¿Tá? Si la luz gira hacia la derecha, va a ser de estrógiro y le corresponde el signo de más. Ahí en la diapositiva también utiliza una D minúscula. Nosotros no vamos a utilizar la D minúscula, solamente lo vamos a identificar con el signo de más. Y si rota a la izquierda, la sustancia es levógira y lo identificamos con el signo de menos. ¿Tá? Bien,
Eso, el signo de más y el signo de menos, se determina con el polarímetro. Después dice, no todos los D-aminoácidos son destrógiros, ni todos los L-aminoácidos son levógiros. Esto es lo que le decía en unas transparencias anteriores. Que sea D mayúscula o L mayúscula, lo determina la estructura, dónde está el grupo amino, si a la derecha o a la izquierda. ¿Tá? Entonces yo voy a tener aminoácidos que tienen el grupo amino a la izquierda, son L, pero cuando los ponga en el polarímetro, la luz polarizada va a la derecha, son más. Y ahí voy a tener la combinación de más. ¿Tá? Y el otro enantiómero va a ser L menos. O voy a tener enantiómeros que tienen el grupo amino a la derecha y van a ser D, pero cuando los ponga en el polarímetro van a desviar la luz polarizada a la izquierda, entonces van a ser D menos y el otro va a ser L más. ¿Ah? O sea que van a haber varias combinaciones posibles. Las estructuras de Fischer, las proyecciones de Fischer, no hacen referencia a la rotación de la luz polarizada. Solamente los signos de más y de menos me dicen el sentido de giro de la luz polarizada. ¿Ah? Las proyecciones de Fischer solamente me dicen si el aminoácido es D o L, D mayúscula o L mayúscula. Y algo importante, los aminoácidos que son formadores de proteínas, todos son L-aminoácidos. En todos los aminoácidos, el grupo amino está a la izquierda del carbono quiral, a la izquierda del carbono alfa. Los aminoácidos que forman las proteínas son todos L. Todos tienen el grupo amino a la izquierda del carbono quiral. Lo que no significa que todos sean levógiros, que a todos le corresponda el signo de menos. Ojo, capaz que esos aminoácidos que son L, yo los pongo en el polarímetro y la luz polarizada se desvía a la derecha, ¿sí? Así que voy a tener L aminoácidos que le corresponda el signo de más y L aminoácidos que le corresponda el signo de menos. Voy a tener de los dos, ¿tá? Pero hasta que no lo haga experimentalmente no voy a poder identificarlos. Bien, acá vamos a hacer un ejemplo. Pues supónganse que me pide el ejercicio que represente los enantiómeros de la alanina. Bien, ¿qué tengo que ir a hacer? Bueno, ir a buscar cuál es la alanina, ¿sí? Cuál es el R de la alanina, porque lo otro me lo sé escribir de memoria. ¿Ah? Entonces, averiguo que el R de la alanina es el CH3. Entonces, dibujo un aminoácido que tenga el grupo amino a la izquierda, ese va a ser la L-alanina, y dibujo otro aminoácido donde el grupo amino esté a la derecha del carbono quiral y ese va a ser la D-alanina. ¿Se entiende? ¿Tá? Amino a la derecha es D, amino a la izquierda es L. Bien, ahí representé los enantiómeros de la alanina. Pero supongan que el ejercicio, en vez de decirme eso, me dice represente los enantiómeros de la alanina, pero usando proyecciones de Fischer. Las proyecciones de Fischer, hay unas fotocopias que se las voy a mandar junto con esta presentación, ¿sí? Que son de apoyo, digamos. Y ahí se les explica bien cómo se convierte de la representación primera, donde están las cuñas y esas líneas oscuras y líneas punteadas, le llamamos cuñas. Cuñas por delante del plano son las que están pintadas de negro y las punteadas son las que están por detrás del plano. ¿Qué significa? Vamos a concentrarnos y vamos a mirar la L-alanina. Las cuñas del grupo amino y del hidrógeno están hacia adelante de la computadora. Se acercan a sus ojos, ¿sí? Están por delante de la pantalla de la computadora. En cambio, las líneas punteadas del grupo carboxilo y del grupo CH3 están por detrás de la computadora, se van hacia atrás, ¿sí? O sea que ustedes tienen el carbono apoyado en la pantalla de la computadora, el amino y el hidrógeno adelante de la computadora. Salen del plano hacia afuera, ¿tá?
y atrás de la pantalla de la computadora van a tener el carboxilo y el metilo. En las proyecciones de Fisher, ¿sí?, lo que se hace es que las líneas que van hacia adelante del plano, ¿tá?, se representen con líneas horizontales, y las que van hacia atrás del plano se representen con líneas verticales. Entonces, las cuñas negras las vamos a representar con una línea horizontal, y las cuñas punteadas, que van hacia atrás del plano, las vamos a representar con una línea vertical. Y el punto de intersección, el punto, ¿sí?, es el átomo de carbono quiral que está apoyado en el plano. Eso sería, digamos, la forma de pasar de cuñas a proyecciones de Fisher. Lo que yo tengo que dibujar de una forma bien sencillita, lo que yo tengo que dibujar es una cruz. Las líneas horizontales me van a estar mostrando los grupos de átomos que están hacia afuera del plano, hacia adelante, y las líneas verticales me van a estar mostrando los grupos de átomos que están unidos, que van hacia atrás del plano. Y el carbono quiral no se representa, es ese punto de intersección entre ambos. Entonces yo voy a dibujar una de esas estructuras, el carbono quiral es el punto, y después lo que hago es representar la imagen especular de ese compuesto. O sea, me imagino que hay un espejo entre ambas estructuras y lo que queda cerca del espejo, que es la H, lo dibujo cerca del espejo. Lo que está lejos del espejo, que es el grupo amino, queda lejos del espejo. Y el carboxilo sigue arriba y el metilo sigue abajo. Entonces ahí habría como un espejo que separa a ambas estructuras. El que tiene el grupo amino a la derecha del carbono quiral es el D, y el que tiene el grupo amino a la izquierda del carbono quiral es el E. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio para practicar. Dice, dibuja las proyecciones de Fisher de la cisteína, sabiendo que el R es CH2SH. Pongan pausa en la presentación, agarren un cuadernito y vayan dibujando, ¿sí? Tienen que usar Fisher, ¿sí? Recuerden que en Fisher las líneas horizontales van hacia adelante, las líneas verticales representan hacia atrás, o sea que tienen que hacer esa cruz, el punto medio entre la cruz es el carbono alfa, van a tener que dibujar el R hacia abajo, la H o el carboxilo hacia arriba, eso es lo mismo, y después tienen que dibujar a los lados el grupo amino y el carboxilo o la H, dependiendo que hayan dibujado arriba, si la H o el carboxilo. Dibujen la estructura de la cisteína con Fisher. Después que dibujaron la proyección de Fisher del aminoácido cisteína, dibujan el espejo, pide que represente sus enantiómeros. Ahí van a tener que dibujar el espejo y la imagen especular, que es lo que ven en el espejo. Una vez que tengan las dos estructuras dibujadas, les pide identifica cada estructura como L o D. O sea, ustedes tienen que decir cuál es la L-cisteína, cuál es la D-cisteína. Y después les pregunta, ¿puedes identificarlos experimentalmente? ¿Cómo? ¿De qué manera? Así que pongan pausa en la presentación, intenten hacerlo y después comparan, porque en las diapositivas más adelante yo ya les voy diciendo cómo se va haciendo. Pero pongan pausa e intenten hacerlo solos. Cualquier cosa, vuelven para atrás a mirar cómo era lo anterior. Y después siguen avanzando. Entonces, dibuja la proyección de Fisher de la cisteína. ¿Sí? Entonces, el grupo ácido, el grupo amino, el hidrógeno y el R. Ahí está la proyección de Fisher de la cisteína. Después decía, representa su enantiómero. Ahí tenemos que dibujar la imagen especular, ¿sí? Esa línea azul es el espejo. Tengo a la izquierda el aminoácido que yo dibujé y ahora hago la imagen en el espejo de eso que yo dibujé. ¿Sí? Ahí están los dos enantiómeros representados. Y ahora me decía, identifica cada estructura como L y D. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mirar el grupo amino. Si el grupo amino está a la izquierda del carbono quiral, es L.
si el grupo amino está a la derecha del carbono quiral, es D. ¿Puedes identificarlos experimentalmente? Sí, se pueden identificar experimentalmente usando el polarímetro. Una de esas estructuras va a ser de estrógira, y le va a corresponder el signo de más, y otra de las estructuras va a ser levógira y le va a corresponder el signo de menos. Pero yo no puedo predecir cuál de ellos va a ser el que tenga el signo de más y cuál de ellos va a ser el que tenga el signo de menos. Hasta que no los ponga en el polarímetro, no sé si el D o el L es el que va a desviar a la derecha o si el L o el D es el que va a desviar a la izquierda. O sea que no lo puedo predecir. Ya se hizo, ya se sabe, esa información ya está. Ustedes van a cualquier libro y encuentran L-cisteína con el signo de más. Bueno, ¿qué significa eso? Que el aminoácido L, el enantiómero L del aminoácido cisteína desvía a la derecha, si le corresponde el signo de más. Porque ya se hizo, porque alguien ya fue, ya lo puso en el polarímetro y ya lo determinó. Pero no se puede predecir. Si yo puedo ir a un libro y fijarme a ver cuando lo hicieron, qué fue lo que obtuvieron, pero no hay una predicción.